¿Tienes un emprendimiento o negocio y quieres incorporar una sociedad donataria o sin fines de lucro? Hoy, en Jugada Maestra, tenemos al experto licenciado José Ernesto Bermejo, con quienes vamos a platicar cómo funcionan estas figuras y un poquito de los antecedentes para llegar al hoy en día, cómo funcionan y cómo sacarles mucho provecho. Mi estimado, si gustas presentarte y bienvenido. Gracias, Diego. Yo soy José Ernesto Bermejo Jiménez, soy abogado corporativo especializado en donatarias autorizadas, originario de Ciudad Juárez, Chihuahua, pero me fui a estudiar mi carrera de Derecho a la Universidad Panamericana y precisamente en la Universidad Panamericana, al momento de titularme, decido estudiar sobre el régimen fiscal de las ONGs en México y a raíz de ese estudio, de mi titulación como abogado, se genera esta especialidad en mi caso, ¿no? Soy director de un despacho que nuestra especialidad, nuestros clientes son fundaciones, son ONGs de todo tipo de causas, de fines ecológicas, culturales, educativas, asistenciales. Reciben donaciones de México y del extranjero. Ok. Las ONGs, para quien no sabe qué es la ONG, ¿es una organización de qué tipo? No gubernamental, de hecho de ahí viene el término, para diferenciarlas de lo que es el gobierno. Organización no gubernamental, eso es lo que significa una ONG. Y usualmente van enfocadas a este tipo de organizaciones a ayudar a un sector específico. Sí, ayudar, y una de sus características legales, fiscales y de su naturaleza es que es sin fines de lucro, que eso no significa que no puedan generar patrimonio, que no puedan incrementar el patrimonio de la propia asociación. Sin fines de lucro significa que sus miembros no pueden repartirse las utilidades, no se pueden repartir el remanente. Está expresamente prohibido, y no es su naturaleza. Para eso no nace una fundación, para que los socios asociados se repartan remanente, sino con un fin común y atiendan a aspectos muy particulares, ecológicos, culturales, educativos, y ese es el propósito. Pero sí es importante resaltar que ahí existe un error conceptual de pensar que una donataria autorizada, una fundación, no debe de generar recursos además de los donativos, pensando en la prohibición del lucro. Pero el lucro significa, sobre todo desde el punto de vista legal en esta materia, que los socios no pueden repartirse el remanente. Claro, lo que sería como eso que sobró, llamémosle ganancias de la sociedad. Ingresos menos gastos, ese remanente no se debería de distribuir. No se debe distribuir, y como todo en este país también existen normas fiscales que llegan a tasar en caso de que alguien se reparte el remanente, y sí, es a la tasa más alta, pero sobre todo es una causal de pérdida de la autorización. Si la autoridad demuestra que los socios estaban repartiendo el remanente sin prestarle ningún servicio, en ese momento te pueden quitar la autorización de donataria. Ok, ahorita, más adelantito hablamos del tema de la donataria. Ahorita me gustaría que muchos sepan por qué José Ernesto es experto en donatarias. Porque realmente, pues vaya que a mí me tomó mucho tiempo toparme contigo, y es porque en el camino no me he topado con gente que domine el tema de las donatarias, de las asociaciones sin fines de lucro, las ONGs. ¿A ti qué te llevó a especializarte aquí? Pues una experiencia en la universidad. Estando yo estudiando mi carrera de Derecho en la Universidad Panamericana, en verano un médico, el doctor Jorge Castro, me cuenta y me platica su problema. Dice, y más que problema, pues su realidad. Dice, Ernesto, llevo 8 años recibiendo médicos austriacos que vienen a México, a un pueblecito en Tlapa, Guerrero, y yo recibo en mi cuenta bancaria personal los recursos que me mandan de Austria, y hacemos labor social, ayudamos a gente con problemas de visión, gente muy pobre, y les curamos de cataratas, y entre otras cosas. Borra. ¿Qué hago? Yo estaba estudiando la carrera, dice, ¿qué me recomiendas hacer? Entonces eso me motiva a meterme a estudiar qué figura,
Y ahí descubro que había muy poco escrito sobre esto. Yo soy egresado de la UP, pero estábamos adscritos a la UNAM. Voy a la Biblioteca Nacional de la UNAM y había 3 libros, ¿no? Uno americano, uno chileno y uno español. Muy poco sobre las ONGs en México. Y eso me lleva a regresar con el doctor y decirle, doctor, lo que le conviene a usted es una asociación civil y podemos obtener la autorización de donataria para que reciba de México y del extranjero. Eso me llevó a meterme a estudiar el título 3. No le recomiendo en este caso ser una IAP, que es una institución de asistencia privada, porque usted es un alma libre y no va a querer tanto control administrativo. Y crea Medicina y Asistencia Social, una organización que tiene 30 años y que hace muchísimo bien. Ese fue mi primer cliente, vamos a decirlo así, ¿no? Como abogado. Pero yo estaba estudiando. Y me lleva también pues, a titularme en la carrera y recuerdo que mis inquietudes en materia fiscal era, bueno, ¿y qué podría pasar, por ejemplo, la gente que va a dar una limosna, ¿no? La gente que va a una sinagoga, ¿no? Que va a una iglesia, cuando da limosna, ¿qué régimen fiscal será aquel? Y yo pensé que de eso iba a ser mi tesis de licenciatura, el régimen fiscal de la limosna, pero un buen abogado, toda su vida notario, se ordena sacerdote a los 63 años, el licenciado Alberto Pacheco, sacerdote Alberto Pacheco, ya que en paz descanse, experto en materia de asociación religiosa. Tuve la oportunidad de acercarme con él y preguntarle, quiero hacer mi tesis sobre el régimen fiscal de las limosnas, ¿cómo ve? Y me dice, no, eso ni Dios lo tiene claro. Dijo, no te metas en ese tema, ¿por qué no lo haces sobre las ONGs? Pues seguí su consejo y pues fue un acierto, la verdad. Nunca me imaginé que pasado el tiempo yo iba a tener un despacho especializado en esta materia. Somos abogados especializados en ello. ¿Y por qué? Pues la pasión. Yo también lo digo y se lo digo a mis amigos, colegas, abogados, que yo me dedico al mejor México, ¿no? A mí, a lo que yo me dedico, yo me topo con gente en México muy, muy buena, que quieren hacer acciones para salvar el planeta, que quieren ayudar a un niño con autismo, que quieren fomentar la cultura, que quieren más educación. Entonces toda esa gente es muy buena y crea estas organizaciones y de nosotros recibe el consejo legal y fiscal de cómo estar en cumplimiento y cómo la ley les permite generar recursos además de los donativos, ¿no? Que hay diferentes formas de generar recursos. Ok. Entonces, de allá viene todo ello y terminas enfocándote 100% en ONGs o en este tipo de sociedades. Sí, y termino enfocándome también observando que objetivamente somos pocos los especialistas, ¿no? También hay que reconocer que somos pocos colegas, que además tengo la fortuna de conocer algunos, y que son muy buenas contadoras, muy buenos abogados, abogadas, y que están haciendo una labor muy parecida a la nuestra. De hecho, somos amigos, tenemos un chat de mucha comunicación en tips fiscales entre nosotros para ayudar a nuestros clientes. Y bueno, sí, debo reconocer que somos pocos los que nos dedicamos a ello. Me encantaría que hubiera más, porque donatarias en México hay 10,400, según el censo del propio SAT. Entonces, mercado hay, pero gente que se quiera especializar, pues no, porque también hay que decirlo, hay mucha gente que hace pro bono este tipo de asesorías. Nosotros no, nosotros vivimos de ello. De hecho, decimos que muchas veces los pro bono nos dan mucho trabajo a nosotros, porque sinceramente no lo hacen bien. Los meten en líos. Y entonces vienen a nosotros ya después de 2-3 años de haber batallado con el pro bono del gran despacho, pero pues ya nosotros advertimos, oye, vivimos de esto es un despacho, cobramos, son nuestros honorarios, y ya, como saben que les vamos a dar resultados, nos siguen recomendando. Sí, porque al menos en la práctica me tocó pocos. Oye, ayúdame a hacer una fundación que quiero ayudar y no sé qué. Sin embargo, eran personas que creían que a través de una asociación civil iban a tener muchos estímulos fiscales y que iban a lograr llevar a través de él su emprendimiento. Entonces no funciona así. O sea, no es como para que tú digas, soy voy arrancando recién egresado y quiero empezar con mi asociación civil. O sea, creo que incluso me gustaría que les platicas aquí a la audiencia
¿Cómo suele ser tu tipo de cliente que tú dices, él la está haciendo? Como me decías en la comunidad, ¿no? Ellos, o sea, tienen su empresa, pero nunca hemos hablado de la empresa. Hablamos de la fundación porque es lo que los mueve. O sea, para que la gente diga, así es como debería funcionar una fundación bien, bien. Sí, y fíjense que también hemos desarrollado en nuestra asesoría la capacidad para advertirle aquellas iniciativas que no deberían de ser una fundación, que no deberían de asumir esta responsabilidad, porque es una gran responsabilidad legal y fiscal, que todavía sentimos que no tienen la madurez administrativa, fiscal, para asumir esta responsabilidad. Y se los advertimos. Pero se puede decir que la mayoría de nuestros clientes pues son gente que efectivamente no quieren generar un lucro como tal, es decir, no quieren generar una empresa que les vaya a generar una serie de utilidades, sino más bien tienen una causa y quieren sí vivir de esa causa, ¿no? O creen muy bien en la causa y saben que teniendo las cosas en orden pudieran en determinado momento subsistir, ¿no? Desde el punto de vista financiero. Y efectivamente hay mucha gente, y sobre todo en los últimos años, en donde el propio gobierno trae un discurso pues en contra de las ONGs. Objetivamente el discurso político era un poquito en contra de las ONGs, como culpándolas de ciertos temas. Todos sabemos que eran algunas en particular, pero las demás, que son la mayoría, pues tienen, se puede decir que lo que las motiva es la causa, ¿no? Okay. Cultural, por ejemplo, me acuerdo muy bien de una clienta que lo que ella quería fomentar era la ópera en el norte del país, allá en Sonora, ¿no? La importancia de que la gente conociera de la ópera. Y creó su fundación y logró fomentar el conocimiento de la ópera. Ella era una experta en materia operística y creó su fundación y lleva ya bastantes años operando en ella, ¿no? Tenemos clientes que dicen, es que yo lo que quiero es que haya menos perros y gatos callejeros en la ciudad y voy a crear mi fundación. Entonces se acercan con nosotros, oye, ¿existe la posibilidad de perros y gatos ayudar? Pues la ley no habla de los perros y los gatos, pero sí habla de otras realidades ecológicas, de desarrollo comunitario, y ahí está su fundación. Grandes causas, ¿no? Gente apasionada de perros y gatos ayudando a que haya menos callejeros, ¿no? Tenemos algunos clientes a nivel nacional y que lo hacen con una pasión increíble, y entonces esas realidades, una vez que crean su fundación y que tienen la causa, comunican correctamente sus causas, su página de internet, sus redes sociales, y al rato nos están buscando, oye, voy a recibir $500,000 porque un donante en Alemania vio nuestra causa y tiene recursos. ¿Cómo le hago? Y entonces ahí ya intervenimos también nosotros como asesores legales. Oye, hazlo así, cuida los detalles de transparencia, puedes hacerlo, no tienes ningún impedimento. Es que nos dijeron que no se podía, que necesitábamos un permiso especial. Debo advertir que en esta materia hay mucho desconocimiento. Mucha gente que dice saber, pero no sabe, o que habla de oídas. Entonces ahí es donde intervenimos como especialistas. Oye, claro que puedes recibir recursos sin límite del mundo entero, sin ninguna autorización particular especial. Entonces cuando les abres ese panorama a las organizaciones, encantados. Ya. En tu experiencia, usualmente el tipo de empresario que va a desarrollar una ONG que sea autosustentable, ¿qué cualidades tenía este empresario? Me gusta poner el ejemplo de un visionario. El fundador de una fundación muy famosa en México en el ámbito de la Donantes, es una fundación que dona bastantes recursos, la Fundación Gonzalo Ribarronte. Este hombre era un empresario poblano con bastante visión, y precisamente porque tenía 4 ejes muy claros cuando él funda la Fundación Gonzalo Ribarronte. Dijo, quiero dedicarme, que mi fundación se dedica a temas ambientales del agua, quiero que ataque temas de adicciones, temas de salud, ¿no?
Y quiero que también haya tema de educación, ¿no? Esta fundación, este empresario deja una empresa fondeadora de los recursos a la fundación. Corporativamente hablando, la deja ligada a la fundación. Entonces, la empresa sigue produciendo cual empresa pagadora, paga sus impuestos, ¿no? Como una empresa bien llevada, y parte de sus recursos importantes van a dar al patrimonio de la fundación. Entonces deja una fundación, se puede decir que con una sustentabilidad que no depende de donaciones, sino depende de una estructura corporativa bien plantada de un empresario. Y él, ¿por qué quiso hacer eso? Porque quiso trascender de esa forma. Y me gusta ponerlo como ejemplo de alguien visionario que dice, muy bien, me voy, dejo a mi familia porque los dejó muy bien, pero también quiero a mi país y hago esta fundación. Y está ligado, obviamente, no es el foro ni el espacio para explicar la estructura corporativa, pero todo dentro del marco de la ley y todos felices y contentos porque la empresa produce y la fundación opera. Tiene el recurso. Ahora, aquí me queda claro que esa es una persona visionaria. Quien no es idóneo, porque por ejemplo me han llegado, oye, yo quiero hacer mi fundación para evadir impuestos y que porque hay beneficios fiscales. Tú que eres experto, ¿llegó a haber beneficio fiscal en el pasado? Hace muchos años sí, pero lo que es un hecho es que este es un sector, sí, es un sector de exención de impuestos, le llamamos de excepción, sí, pero muy vigilado, que se requieren muchísimas acciones de transparencia. Yo diría que una donataria autorizada, por más pequeña que sea, llega a tener más acciones de compliance, de transparencia, que un banco. Okay. Ahorita, nosotros, mientras platicamos con un RFC de una fundación, que además lo sacas por internet, puedes enterarte en materia de transparencia todo, el tipo de ingresos, el tipo de gastos, quiénes son los miembros, en qué se gastaron, en qué actividades de cada una de las donatarias de este país. Porque hay un portal de transparencia que está diseñado por la autoridad y que ha servido precisamente para transparentar muchísimo de los recursos de las donatarias. Pero quien se imagine este modelo, este vehículo, como un vehículo para hacer estrategias fiscales y pagar menos impuestos, no conoce la normatividad. La ley no está diseñada para eso, al contrario. Efectivamente, a lo largo de la historia, el SAT ha ido poniendo parches, ¿no? Hay cosas que no nos gustan nada, yo se los digo como especialista, topar al 7% la capacidad de deducibilidad de un donativo es bajísimo. Desde el punto de vista internacional, se puede decir que quien nos puede llegar a ganar es un país que no tenga mundo de las ONGs, ¿no? Okay. Es muy triste. O sea, ese 7% de tope no existe en otros países. Para nada, al contrario. Hay países como Estados Unidos, como España, como Alemania, que todo lo contrario, fomentan la donación a las organizaciones. Miren, en Alemania está tan sofisticado su sistema fiscal que cuando tú pagas impuestos, le das una instrucción al gobierno y le dices, ay, por cierto, de mi 100% que te pagué, quiero que el 30% se vaya a Latinoamérica en materia de promover la equidad de género. Y por eso hay recursos para las ONGs en esa materia. Y también quiero que se vaya al medio ambiente en África o en Brasil en tal tema. Pero estamos hablando de un sistema sofisticado de impuestos, ¿no? En Alemania. Pero aquí en México, pues ahí sí estamos avanzando a veces como los cangrejos porque tenemos límites. Con el pretexto, a veces el legislador ha ido como queriendo atajar algunas estrategias fiscales de algunos, pero sinceramente se ha afectado al sector completo. Ok. Ese 7%, yo recuerdo cuando estaba trabajando en despacho, te hablo de la mitad de mi edad, yo recuerdo que por esos años, yo me imagino que era como en el 2005, 2006, por ahí hubo una modificación, no sé si fue en ese año, que se topa el 7%, fue... Sí, se topa y precisamente tratando de atajar una estrategia fiscal. ¿Antes no había ningún tope? No había esos topes. Okay. Y es bajísimo. Sinceramente, es de llamar la atención cómo ha subsistido el sector a pesar de ese tope, ¿no? Porque
es muy bajo, y por lo tanto pues las empresas están desincentivadas para, en este caso, para apoyar a este tipo de organizaciones. Y nos encantaría que lo quitaran, porque no tiene, desde el punto de vista tampoco recaudatorio, razón de ser, porque las ONGs en este país coadyuvan con el gobierno, vienen a hacer muchas labores que el gobierno ya no le alcanza a hacer, ¿no? Y regresando a tu pregunta de como que esa estrategia de un empresario que quisiera tener su fundación, y aquí sí me gustaría destacar lo siguiente, y esto también no estamos inventando el hilo negro, es grandes empresarios a nivel planetario, a nivel internacional, descubrieron a través de la creación de una fundación el impacto que podían tener, y aún así fomentando sus productos, ¿no? Entonces, eso está ya probado. El público joven desea adquirir mejor un producto que tenga una causa, que tenga un impacto ambiental, una causa social, que uno que no la tenga. Entonces, ahí es una gran oportunidad para fundaciones, para empresas que vean en la causa, ¿no?, en el fomento de una determinada causa, la venta de sus productos, la prestación de sus servicios. Entonces, ahí sí nosotros vemos una gran oportunidad, ¿no?, de este sector, para que también la empresa sea un ganar-ganar. La empresa con causa, fundación con causa y ligada a una empresa. Claro, tiene mucho sentido. Ahora todo tiene sentido. Porque, en efecto, una metodología que utilizamos como directores de empresa viene de Los hábitos de Rockefeller. Y en el último libro, capítulo de él, te menciona la importancia de que las utilidades las distribuyas en tecnología, en educación, en investigación. Y pues no lo haces desde la empresa, vamos a llamarla operativa, o desde la corporación, sino tienes que crear entidades que reciban donaciones. Entonces, si ellos no tenían problemas, simplemente hacen donaciones, son deducibles, y la organización que recibe el donativo pues tiene con qué funcionar sin problema alguno. Me imagino que así es como lo hizo el poblano que comentaste inicialmente. Sí, con esa visión, y lo que es un hecho es que esta fundación ayuda a muchísimas causas, ¿no? Por poner un ejemplo. Otro modelo que a mí me gusta poner como referencia es el Teletón, ¿no?, que lo llegan a criticar. Es que eso es una estrategia fiscal de Televisa, perdón, pero si no existieran los CRIT, que son una realidad y que son una gran ayuda en todo el país para muchísimas familias con médicos, enfermeras especializados en tantos temas que tienen los CRIT, alguien diría, sí, qué burda estrategia fiscal. Pero ¿cuál estrategia fiscal? Al contrario, es una empresa con alguien, el Chovy Landeros, que tuvo esa visión, ¿no?, de crear el modelo Teletón, que además pues lo importamos de Chile, pero lo importante es que en México es una realidad y que ayuda a tanta gente. Por ahí me decían alguna vez, es que el Teletón nos quita donativos, porque como manejan la mercadotecnia también con toda su carga televisiva. No es cierto, al contrario, está demostrado. Yo he podido leer artículos de medición de impacto también, que ha creado una cultura de donar en México, que somos muy solidarios en México, pero nos falta la cultura del donativo. Pero el Teletón ha venido a fomentar, y hay para todos. Ya veo. Ok. Ahora, entendiendo quién es el sujeto idóneo para crear la donataria, ¿cómo solía manejarse? Ahora tenemos la restricción del 7% de nuestro resultado, de nuestra utilidad fiscal del ejercicio inmediato anterior. ¿La donataria qué retos tiene jurídicamente o fiscalmente? Pues tiene que tener especialistas operándola. También hay que decir que en el sector hay mucha más especialización. A mí, que me ha tocado estudiar esto durante 25 años, hay gente ahora que estudia carreras para dirigir, para procurar fondos, para prestar mejores servicios desde el mundo de las ONGs. Pero tus colegas contadores, ahí sí es un factor clave para el mundo de las donatarias. Sí. Los contadores tienen que saber de donatarias, porque si no le hacen un gran daño a las organizaciones, ¿no? Me gusta poner
algunos ejemplos de donatarias autorizadas que la gente no sabe que es donataria, ¿no? El TEC de Monterrey es una donataria, por ejemplo. La Iberoamericana, la Náhuac, el IPADE son donatarias autorizadas. ¿Por qué? Prestan servicios de educación y no viven de donativos, viven de la prestación de servicios. Sus ingresos pues por la prestación de servicios de educación, exentos del impuesto de la renta, no conllevan IVA y además pues hacen bastante bien cada una de estas organizaciones que fui describiendo. El Hospital ABC es una institución de asistencia privada, ¿no?, que presta servicios de salud y aún así de todas esa prestación de servicios no causa el impuesto sobre la renta. ¿Por qué? Porque no hay alguien detrás del ABC enriqueciéndose. Todo el remanente se vuelve a reinvertir y por eso tienen grandes centros de investigación, ¿no? En concreto el Hospital ABC, ¿no? Ahora entiendo. Sí, porque acabas de mencionar la náhuac. Digo, voy a decir algo que me tocó a mí. Sí. Me invitaron a dar una plática y me levantan la pluma, pum, y yo digo, pues me paso. Ya me estacioné, busqué, había una carga eléctrica, le pongo ahí a cargar el coche porque es eléctrico, y llega uno de seguridad así corriendo. Oiga, ¿usted no es el director? Digo, de mi compañía sí, pero de aquí obviamente no. Disculpe, me lo dejé pasar porque trae un coche igual y ahorita me está haciendo sentido. Claro, ellos no tienen problema, adquieren un vehículo de ese estilo porque no están regulados de hasta 175,000 y demás. Es otra lógica. Yo no sabía que la náhuac era... Es una donataria autorizada y en ese sentido, este tipo de donatarias de fundaciones, desconozco en particular si ese automóvil lo pudieron haber comprado. De hecho, estaría haciendo una aseveración, pero podría ser. Ahí lo interesante es que las donatarias, al adquirir un automóvil, están en la lógica de la comprobación. Ese vehículo tiene que ver para el cumplimiento del objeto social de la donataria, bienvenido. Es un gasto comprobable. No es tanto la lógica de la deducibilidad, porque no pagan impuestos sobre la renta. Claro. Sí, o sea, al no ser sujetos no tienen reglas de deducción, simplemente tienen regla de comprobación. Pero hay que saber leer la ley, porque la gente que no conoce el mundo de las donatarias les pone las mismas restricciones que las contribuyentes. Y entonces ahí es donde nos involucramos abogados fiscalistas especializados a advertir, oye, no, estás mal asesorada. Tú puedes, porque nos ha tocado, es que no podemos pagar un buen sueldo porque estamos topados el 5% en gastos de administración. La clásica regla de tope de administración. Pero claro, eso no es cierto. Una buena lectura de la ley te lleva a entender que necesitas a una buena directora, un buen director con un buen sueldo, porque esa persona te va a ayudar a funcionar mejor como organización. Entonces, págale bien, en valor mercado. Además, cuando le pagas, de todos modos, retienes el impuesto respectivo. Págale bien, pero no es un gasto de administración, es un gasto operativo. Sin esa dirección yo no podría operar. Ya, entonces es entender claro lo que son gastos operativos de gastos administrativos. Sí, porque hay mucho desconocimiento y sí nos ha tocado organizaciones que sufren y dicen, no, es que nuestro contador nos dice que no se puede. Claro, es fácil. Obtener el no es lo más fácil, ¿no? Sí. Hay que buscar el cómo sí. Y la propia autoridad, en algunos casos también hay que decir, lo entiende, en algunos otros casos no. El mundo de las donatarias dentro del propio SAT, hay muy poca gente que conoce y entiende el mundo de las donatarias, porque sí se le ha visto como con el prejuicio de que el gobierno ha dejado de recaudar porque hay ONGs. Sinceramente no. Hay estudios que te demuestran el impacto social, cultural, ambiental, especializado del mundo de las ONGs y que desde el punto de vista de recaudación no hay una aminoración de recursos para el Estado. Al contrario, es, como decimos, coadyuvan con lo que ya el gobierno tiene que hacer. Sí, fíjate que tiene sentido analizar esa restricción del 7%. Obviamente con la tecnología con la que cuenta hoy el Estado es mucho mayor a la de hace 20 años, con la que si alguien quisiera hacer una planeación fiscal, una estrategia fiscal chucky, para evitar los impuestos, es decir, tengo mi empresa operadora, todo lo mando de donativo, en un mundo que sí se pueda, y desde mi donataria compro todas mis propiedades, que eso es lo que me imagino que muchos buscarían hacer. Yo creo que ahí estaría la magia, ¿no? Para el fisco decir, hazlo, pero en donde detecte que lo estás haciendo mal, te tumbo el registro, y si te tumbo el registro, todos tus activos, porque es algo bien interesante que tienen que saber,
Mejor platícalo tú. ¿Qué pasa si una donataria pierde su registro? Entra automáticamente en un estado forzoso de destinar la totalidad de su patrimonio a otra donataria autorizada. ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de la normatividad que existe en nuestras legislaciones a raíz de malas experiencias del gobierno, ¿no? Entonces hubo por ahí alguna estrategia fiscal que llevó a desfondar a una universidad conocida en México y le pasan el recurso a una donataria y esta se cambia de país, ¿no? Se va a las Bahamas. ¿Eso como en qué año habrá sido? En el 2015, 2016, y entonces esto motiva a una reforma fiscal en el 2018 y que nos obliga a todas las donatarias a que en caso de que tú hayas hecho un patrimonio y ya sea que le pidas al SAT, ya no quieres tu estatus de donataria, o que por alguna causa te la revoquen porque estás haciendo mal uso de tu estatus, entonces tienes la obligación en 12 meses de pasar tu patrimonio a otra donataria, porque si no, también la estrategia hubiera sido esta: tengo mi donataria autorizada, me hago de activos, pierdo mi autorización y me quedo y me los quedo y ya estoy en un régimen ahí de no contribuyente también. En ese sentido, el SAT acaba de hacer una reforma en el 2021 en donde dice: ¿quieres ser no contribuyente? Hazte donataria autorizada. Si no, te paso al régimen general de ley. Oye, pero me dedico a la ciencia, a la ecología, me dedico a los niños. Sí, hazte donataria autorizada, porque ahí es donde el SAT ha ido encontrando sus controles. Claro, ya tiene mucho sentido. Yo recuerdo mucho por el año, ¿qué habrá sido? 2014, cuando sale el YETU, que muchas universidades que estaban en el título de no contribuyentes para no pagar el impuesto, les decían: si no quieres pagarlo, hazte donataria. Y muchas dijeron: con la mano en la cintura me hago donataria, pero no leyendo las letras chiquitas de que ya no puedes dejar de serlo, así como así, y de dejar de serlo todo tu patrimonio seguiría. Y pues muchas universidades, sociedades civiles ya tenían sus construcciones, sus terrenos a nombre de la misma sociedad. Esas me tocó ver varias que decían: y la regamos todo por evitar el famoso YETU. Sí, evitar esos impuestos. Y lo que no conocen muchos donatarios, y aquí lo podemos explicar, es que una donataria tiene derecho a vender sus activos, y no solamente su derecho, está exento. Si una donataria vende un terreno, vende un edificio, no paga impuestos sobre la renta. Lo dice expresamente la ley, el artículo 80, párrafo séptimo, enajenaciones de bienes del activo fijo. No tiene ninguna limitante, puede ser líquido, con la obligación de que esa liquidez tiene que aplicarse al objeto social autorizado. Exactamente, o sea, no puede haber un remanente, porque en caso de haber remanente, es decir, que uno de los socios cobre, ahí puede perder la perder, y además que está tasado al 35%, y además, obviamente, se pondría en miras de la autoridad, decir: oye, me estás haciendo hasta aquí un fraude fiscal, utilizaste un régimen de excepción para terminarte enriqueciendo, y con la ley en la mano, la autoridad puede señalar ese tipo de prácticas, ¿no? Por eso también advertir: los que piensen que este tipo de organizaciones sirven para hacer estrategias fiscales, no es el régimen, ¿no? Sirven para ayudar, y dicen que la felicidad está en dar. Y por eso también es una maravilla que empresarios se animen a crear una donataria, ya no tanto por si es un régimen para mejorar, eficientar el pago de impuestos, no, es porque ya pudiste generar recursos como empresario. Ahora devuélvele a la sociedad en educación, en medio ambiente, en cultura, devuélvele a la sociedad de esta forma tan ordenada como puede ser a través de una buena fundación. Ya. Hace un momento mencionabas también que había actividades que no funcionaban para una donataria. ¿Cómo qué ha llegado a tu despacho que les dices: pues no? 3 prohibiciones expresas en la ley: la religión, la política y el reporte. En materia normativa, si tienes fines religiosos, fines deportivos o fines políticos, no puedes ser donataria autorizada. Ya. Y cuando expongo esto en algún foro me dicen: ¿y por qué los deportivos? ¿No? ¿Por qué los deportivos? Y
y pues en su momento cuando hice mi tesis de licenciatura me puse a estudiar, y en los 80s había dueños de equipos de fútbol que tenían su fundación donataria autorizada. O sea, antes sí se podía. Se podía, y la verdad es que abusaron del esquema y casualmente los lunes llegaban con efectivo a depositarlo a su cuenta de banco. Decían, no, es que recaudamos muchos donativos. Obviamente eran entradas al estadio. Todos los de las entradas, aquí está mi taquilla y tengo muchísimas ganas de donar, ¿no? Sí, claro, y claro, por ese tipo de realidades, la autoridad que hace, pues regular. La regular lo prohíbe, sí. Lo prohíbe y pues es una pena. Ahora vienen las Olimpiadas y otra vez nos va a volver a pasar. Hijo, es que hubiera más apoyo para los deportistas. Claro, y dependen ahora nada más de la CONADE, si no me equivoco, si así se llama todavía. Sí, así se llama, y es una pena porque es complejo apoyar a deportistas a través de donatarias. Oye, mencionaste las asociaciones religiosas. ¿Ellas estaban o están? Ya no me acuerdo, en el título 3 también. Siguen, no son ilegales, al contrario, son una realidad, pero no pueden recibir donativos deducibles. Ya. O sea, sí pueden recibir sus limosnas. Y limosnas. no son acumulables para efectos del impuesto sobre la renta. Ya. Y sirven para cumplir sus fines, pero no pueden obtener. No pueden emitir un CFDI. Que sí hacen las asociaciones religiosas, porque pues, tenemos clientes en el despacho que tienen una realidad religiosa, que sí hacen tener una donataria autorizada con fines educativos, culturales, adicional, como paralela. humanitarios. Sí, eso no está prohibido, pero una asociación religiosa no puede recibir donativos deducibles. Sí, claro, porque es como yo querer deducir mi diezmo, ¿cómo se llama? Sí, así. Vamos a llamarle diezmo. Sí. Es decir, mira, deducible. Ahí te va, papá Dios, ¿no? Claro. Pues ya. No, eso en México no está permitido, esos tres fines, ni el político, ni el religioso, ni el deportivo. ¿Y qué han hecho algunos políticos también? Pues a veces usar donatarias autorizadas para sus fines políticos, pero bueno, eso está expresamente prohibido y también en principio regulado. Ok, entonces ellos no. Esos tres no pueden. Interesante. Ahora, dentro de las obligaciones, vamos a llamarle fiscales, ¿qué le podríamos decir a nuestra audiencia que debería de cuidar? Porque hay quienes tienen ahí un contador, que no se les vaya a ir. Sí, sobre todo que hay multas. A partir del 2019, el SAT empezó a imponer multas cuantiosas a las organizaciones por no cumplir, por ejemplo, en el informe de transparencia, que se presenta ahora en mayo. Tienes 30 días para cumplir. Si no cumples, ahorita la multa que les llegó a algunas organizaciones, dice el SAT que 680, porque por ahí sacó la estadística, dijo, cumplieron 10,200, 680 no cumplieron. 114,000 pesos por no cumplir con esa obligación de transparencia, ¿no? En tiempo. Ok, esa es multa. ¿Y por no haber cumplido te pueden quitar la...? Sí, es una de las causales de la donataria autorizada. Hay una serie de reglas muy particulares que, muy bien, incumpliste, te da una oportunidad el SAT de presentar tu declaración extemporánea y con eso con eso recuperas o no caes en la causal definitiva de pérdida de la donataria. Pero si ustedes leen el diario oficial del 18 de enero de este año, muchísimas donatarias perdieron su autorización por incumplir con esta obligación importante. Pero es puro desconocimiento, ¿no? Claramente es falta de orden, desconocimiento de la gente que los apoya, ¿no? En este caso, contadores con muy buenas intenciones, pero que desconocen de este tipo de obligaciones. También tienen que presentar su declaración anual, a diferencia de las personas morales y de personas físicas. Aquí el límite es el 15 de febrero. Es antes. Es antes. Y es una de las causales también de pérdida de la autorización en caso de no presentar la declaración anual en tiempo. Wow, así que estos son los dos puntos más importantes que sí o sí deberías estar así como en tu serie de procesos, ¿no? O sea, quien va a llevar contabilidades de una donataria, sí o sí, 15 de febrero anual y a más tardar 31 de mayo la de transparencia. Así es. También están obligadas a su contabilidad electrónica, a llevarla. Están obligadas también a tener todos los CFDIs del tipo de ingresos que tenga. Pero hay mucho desconocimiento. Hay donatarias que viven de sus rentas, literal, como pensando en
en esta estrategia, vamos a decirlo así, de sustentabilidad financiera, hay empresarios que dicen, oye, a ver, yo no quiero que esta buena causa viva de mi contentillo de donativos anuales. ¿Qué hay que generarle un ingreso adicional? No, pues le imagino, y aquí lo platico, se le da en comodato un inmueble, unas oficinas, y el comodato se le permite subarrendar. En este caso la donataria renta y vive de sus rentas, y hay un artículo expreso en la ley que te dice que está exento al 100% esas rentas para la donataria. Ok, y tienen un tope, si no me equivoco, del total de ingresos, ¿no? Ya no, precisamente el tope no le aplica según la disposición que es el artículo 80, párrafo séptimo, tampoco. Las donatarias pueden tener inversiones en el banco, ¿no? En CETES, y de esos intereses le tienen que avisar al banco, oye, banco, no me retengas impuestos sobre la renta porque hay un artículo que me dice que los intereses que yo voy a generar no voy a pagar impuestos sobre la renta. Ok. Mira, la importancia de ser el experto en el tema. Bueno, conocer estos recovecos que además no es una interpretación, están ahí en la norma, ¿no? Y tienen una razón de ser, porque también hay que decirlo, hay gente que cuando diseñó el mundo, el tercer sector, bueno, pues también veo que la importancia de este tipo de organizaciones en una sociedad, ¿no? Entonces también, así como yo soy el primero que me quejo, que me encantaría ver normatividad mucho más clara para este sector, también debo reconocer que hay normatividad que está ahí, que lleva muchos años, simplemente que a veces ha faltado interpretarla correctamente. Sí, porque ahorita me estás dando una clase a mí, ¿eh? Y lo mejor de todo es 1 a 1, clase personalizada. No, encantado. Muchas gracias. Oye, ¿qué le recomiendas a todo nuestro público que nos está oyendo hoy respecto a este tema? O sea, un consejo que tú digas, me gustaría que conozcan o sepan de esto. Bueno, pues primero desmitificar el sector, porque muchas veces la gente dice, donataria autorizada, evasión de impuestos. Mentira, ¿no? Donataria autorizada, no generes lucro. Oye, espera, que eso no significa, como bien decía hace poco un podcast que escuché de Fundación Comunal, ¿no? Generar, que si yo sea una organización de fines de lucro no significa que, se me fue la idea ahorita me encantaría retomar esa idea porque es una gran frase, no significa ser un ganador en pérdidas, ¿no? Se me fue la idea, pero sin fines de lucro, pero sin ánimo de... Sin ánimo o más bien con ánimo de pérdida, ¿no? Ándale. No significa que sea con ánimo de pérdida, porque es cierto, ¿no? Entonces, ¿a qué invitaría en este caso a las personas? Pues que conozcamos, que ayudemos, que seamos una sociedad que se involucre. Tenemos de vecino a Estados Unidos y es una sociedad muy diferente a la nuestra. Está estadísticamente probado cómo ellos se involucran en el mundo de las ONGs desde pequeños. Nosotros deberíamos involucrarnos más. Yo invitaría a la gente a involucrarse, al empresario a crear una fundación especializada, a ayudar a las fundaciones que ya existen, como ya sea con trabajo voluntario también, aportando el conocimiento. Yo he podido participar en muchas organizaciones en este país que tienen consejos de asesores, expertos financieros, mercadólogos, abogados, contadores, y que esa aportación de su ayuda es fundamental para el buen funcionamiento de las organizaciones. Ok. Quien quisiera contactarte, ¿qué medio es el idóneo? ¿Tu sitio web? ¿Alguna red social? Sí, miren, nuestro despacho se llama Coeo Consultores y estamos en las redes sociales, en las 4 redes sociales. No me las sé de memoria, pero Coeo aquí van a aparecer. Sí, Coeo Consultores, ¿no? Es nuestro despacho especializado y estamos en Facebook, LinkedIn, en Twitter, y tenemos además un canal de comunicación en WhatsApp para nuestros clientes y amigos, en donde tratamos de compartir interpretación de la norma para ir formando al sector. Por supuesto que sí. Por último, mi estimado José Ernesto, aquí me pasa una pregunta que va como hacia mí. ¿Cuál es tu opinión sobre lo que debería de saber una estratega fiscal? ¿Va hacia ti?
Pero a en gente este caso, como yo que nos dedicamos a la estrategia sí. fiscal. Bueno, pues conocer más del mundo del tercer sector. Pero la pregunta sería, ¿cuál es mi opinión sobre lo que debe saber una estrategia fiscal? Bueno, pues este tipo de detalles que fuimos explicando, ¿no? Que hay topes, que hay obligaciones especiales, que estas figuras no deben de servir para una estrategia fiscal de no pagar impuestos. Pues sí, eso los estrategas lo deben de saber, porque además una organización que se dedica a la trampa, pues no ayuda al sector, ¿no? Porque que tramposos los hay, pero eso no es correcto, no ayuda a los demás. Y bueno, ¿qué debe saber una estrategia fiscal en esta materia? Pues que es una realidad, que somos un país que todavía mantiene este mundo de las ONGs, que hay muchas que ayudan a bastantes realidades en México y que pues hay que ayudarlas. Excelente. Muy bien. Para todos aquellos que estaban buscando una medida para bancarizar dinero, aquí no es. Así que, mi estimado José, yo te puedo decir José Luis, pero José Ernesto, muchas gracias por haber estado acá. Esto es Jugada Maestra. Yo fui su servidor Diego Díaz. Yo vine a aprender. Aquí el experto, y por favor espero que si alguien está interesado en el servicio para llevar su donataria o su empresa ONG, aquí tenemos al experto en México. Gracias, Diego. Un placer.